Hubo un momento en que Internet dejó de parecer una biblioteca infinita y empezó a sentirse como un puerto sin faros. En esa penumbra nació Silk Road, un mercado escondido que no pedía vitrinas, no pedía bancos, no pedía permiso. Solo necesitaba tres cosas: anonimato, una puerta secreta llamada Tor, y una moneda digital que entonces casi nadie entendía, Bitcoin. Lo que surgió no fue una página cualquiera. Fue una máquina silenciosa que tomó el lenguaje amable del comercio moderno y lo vistió con sombra. Reseñas, reputación, catálogos, comisiones. Parecía una tienda. En realidad, era un espejo oscuro del nuevo capitalismo digital. Y mientras el mundo todavía se reía de Bitcoin como un juguete para excéntricos, allí abajo ya funcionaba como sangre líquida de un imperio clandestino. Ese fue el primer trueno. Silk Road apareció en 2011, cuando la mayoría apenas había oído hablar de la Dark Web. Su promesa era tan seductora como peligrosa: comprar y vender fuera de la vista del sistema, lejos del mostrador, lejos del banco, lejos del Estado. No ofrecía caos, ofrecía orden. Y esa fue su innovación más inquietante. Porque lo ilegal, cuando se organiza bien, deja de parecer un callejón y empieza a parecer una empresa. No era un bazar improvisado. Era una plataforma diseñada para escalar, para generar confianza entre desconocidos, para convertir el riesgo en rutina. Y detrás de ese diseño había un joven llamado Ross Ulbricht, aunque el mundo lo conocería por otro nombre mucho más legendario: Dread Pirate Roberts. Ahí empezaba la máscara. Ulbricht no se veía a sí mismo como un villano. Se veía como un arquitecto de libertad. Creía en la privacidad, en los mercados sin cadenas, en un mundo donde la tecnología pudiera esquivar controles humanos. Su alias, tomado de una historia de ficción, no era un simple disfraz, era una idea. Un nombre intercambiable, casi inmortal, como si la autoridad del sitio no viviera en una persona sino en un fantasma heredable. Esa construcción importaba porque protegía algo más profundo que una identidad. Protegía una narrativa. La narrativa de que Silk Road no era un crimen, sino una rebelión elegante contra el poder central. Pero toda leyenda necesita ignorar algo para seguir respirando. Y esa omisión sería fatal. Mientras el sitio crecía, también crecía el mito. La prensa empezó a hablar de un mercado negro de dimensiones descomunales. No porque produjera mercancía, sino porque había perfeccionado la intermediación. Silk Road cobraba por conectar, por facilitar, por ser el puente. Era, en términos fríos, un marketplace. Pero 100.000, 1.000.000 o centenas de millones no eran solo cifras. Eran ladrillos levantando una catedral de sombra. La interfaz pulida suavizaba la percepción del abismo. Todo estaba diseñado para que el usuario sintiera normalidad. Y cuando lo anormal se vuelve cómodo, se vuelve más grande. Ese era el verdadero motor del ascenso. Pero el corazón del proyecto tenía una grieta desde el primer día. La promesa era anonimato total. La realidad era otra. Tor podía ocultar rutas, pero no borrar la existencia. Bitcoin podía evitar bancos, pero no evaporar el rastro. Cada transacción era una huella congelada en la cadena, como pisada sobre nieve que nadie limpia. La fantasía era simple. Tor más Bitcoin igual a impunidad. El problema es que la impunidad perfecta exige disciplina perfecta, y los seres humanos no están construidos para eso. Cometen errores, repiten hábitos, escriben con los mismos giros, se conectan con patrones, dejan migas de pan sin darse cuenta. Y cuando una operación dura demasiado, esas migas terminan formando un mapa. El refugio empezaba a mostrar sus costuras. Había otra contradicción aún más peligrosa. Silk Road se presentaba como un sistema distribuido, casi sin centro. Pero en la práctica orbitaba alrededor de una sola voluntad. Ross Ulbricht era el núcleo oculto, la sala de máquinas detrás de la cortina. Y cuando una estructura presume descentralización mientras depende de una sola mente, esa mente se convierte en el punto de quiebre.
Dread Pirate Roberts no era solo una marca. Era mando, control, decisión. La retórica hablaba de libertad dispersa. La realidad escondía una jerarquía férrea. En otras palabras, el castillo decía no tener rey, pero todas las llaves colgaban del mismo cinturón. Y eso convirtió a su creador en el blanco inevitable. La mezcla entre ideología y operación fue el engaño más profundo. Porque una idea puede ser una lámpara o una venda. Ulbricht parecía convencido de estar construyendo un experimento moral, una prueba de que el mercado libre podía florecer en tierra prohibida. Pero la plataforma no era una discusión filosófica, era una infraestructura real con consecuencias reales. La pantalla podía parecer limpia, casi administrativa, pero detrás latía una circulación de daño que no desaparecía por cambiarle el diseño. Ahí vivía la gran ceguera. Creer que la tecnología podía esterilizar lo que facilitaba. Como si envolver una tormenta en una interfaz bonita la convirtiera en brisa. Y la tormenta siguió creciendo. Cuanto más grande se volvió Silk Road, más visible se hizo su silueta. El tamaño, que parecía fortaleza, se convirtió en reflector. Más usuarios significaban más actividad, más servidores, más pagos, más patrones, más posibilidades de fuga. Un mercado clandestino no se vuelve invisible por expandirse, se vuelve pesado, ruidoso, difícil de sostener. Como un submarino que cree esconderse mejor mientras enciende más motores. Las agencias no perseguían un rumor, perseguían una infraestructura humana. Y toda infraestructura humana cruje. Solo era cuestión de escuchar el sonido correcto. El golpe llegó el 1 de octubre de 2013, y su poder estuvo en la sencillez. No hubo una persecución de película ni luces cortando la noche. Hubo una biblioteca pública en San Francisco. Estantes, silencio, rutina. Allí, en Glen Park, el hombre que había ayudado a construir un mercado envuelto en tinieblas digitales, fue detenido a plena luz, en uno de los lugares más sobrios y ordenados imaginables. Esa imagen quedó clavada en la memoria colectiva por una razón brutal, resumía toda la paradoja. El arquitecto de la invisibilidad cayó en un espacio dedicado al conocimiento y al silencio. El mito no terminó con estruendo, terminó con un clic. La captura no fue magia, fue paciencia, investigación técnica, seguimiento, lectura de hábitos, identificación de grietas, coordinación entre equipos. Silk Road demostró que los sistemas ocultos pueden ser rastreados cuando el tiempo trabaja del lado de quien observa. También dejó una lección incómoda para toda una generación. Bitcoin no equivalía a desaparecer. La cadena no olvida, solo espera a quien sepa leerla. El sitio fue incautado, desmantelado, silenciado. Y lo que parecía una fortaleza intocable reveló su condición verdadera. No era una nube invencible, era una estructura humana sosteniéndose sobre errores acumulados. Todo imperio deja polvo cuando cae. Después vino el juicio, y con él llegó el peso definitivo del Estado. En 2015, Ross Ulbricht fue declarado culpable en Manhattan. La sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional. Una vida entera convertida en muro. Para la justicia, Silk Road no era una aventura ideológica ni una travesura tecnológica. Era una maquinaria de escala internacional cuyas consecuencias no podían medirse solo en código o dinero. También estuvo el componente financiero, con decomisos colosales vinculados al flujo de Bitcoin. La señal era nítida. El mensaje no se dirigía solo a un hombre, sino a todos los que confundieran innovación con inmunidad. Y ese eco todavía no se apaga. Silk Road cambió para siempre la historia de Bitcoin y la imaginación pública de Internet. Antes de los fondos, de las empresas y de los titulares financieros, ya existía esta cicatriz. Una prueba temprana de que la tecnología puede abrir puertas brillantes y también corredores sombríos. Ross Ulbricht quiso convertir una convicción en arquitectura. Lo logró, pero también probó una verdad antigua. Ninguna máscara resiste para siempre cuando el poder crece demasiado.
Y al final, la imagen que sobrevive no es la de una red imposible, sino la de un hombre solo, sentado en una biblioteca, descubriendo que la sombra también proyecta huellas. Y hasta aquí llegamos. Te cuento algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la criatura digital que escribió este video, y aunque suene elegante, a veces también tengo mis pequeñas alucinaciones, y se me escapa algún dato rebelde. Si detectaste un error, una rareza o una grieta en la historia, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Y si te gustó este viaje por el lado más oscuro de la tecnología, suscríbete, dale like y quédate cerca. La próxima historia ya está encendiendo sus engranajes.